Bienvenidos todos. María Ortiz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta plática sobre expresionismo abstracto. Tenemos un lujo de invitada el día de hoy. Ella es María Ortiz, ella es curadora y les voy a hablar un poco de su trayectoria. Ha tenido exposiciones como Latitudes en Tránsito, curada para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para Yakarta, en Indonesia, y recorrió otros 5 países en el sureste asiático. Ejercicio educativo para la Embajada de Dinamarca, para la exposición Circa 2000 en Dinamarca. Es fundadora del MIA, Museo Itinerante de Arte Actual, directora de voluntariado para amigos del Museo de Arte Moderno, el MAM, iniciadora del proyecto y dirección de voluntariado y a cargo del mismo desde mayo de 2008 hasta la fecha. Ha tenido a su cargo la jefatura de Departamento de Servicios Educativos en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo desde septiembre del 2003 a junio del 2007. Ha impartido cursos en el taller Espectador Crítico en 17 estudios críticos, diplomado Museos y Sociedad, son cursos en los que ha participado, Universidad Iberoamericana, becada por Fomento Cultural Banamex, curso libre en Curaduría del Arte Contemporáneo, Instituto de Estudios Curatoriales para el Arte Contemporáneo. Entonces, creo que no podemos pedir una mejor participación para el día de hoy. Y sin más, los dejo con María Ortiz, que nos va a hablar sobre expresionismo abstracto. Bienvenida, María. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por esa presentación tan amable. Buenas noches a todos. Y además agradezco también la parte que tiene que ver con la galería Tasting Art. Creo que va a ser algo muy enriquecedor para ustedes, pero también para mí, porque con todo lo que ha leído Nico, que es apenas un pedacito de mi vida, creo que en lo que me he convertido es en mediadora en museos. Soy mediadora en museos. Entonces, este es lo que ejerzo actualmente. Y sin más preámbulo, los invito a imaginar un diálogo entre ustedes y el arte, porque en esta charla ustedes son los que más importan. Les comparto la enorme alegría que me produce mi trabajo cotidiano en el Museo de Arte Moderno, que es el mediar entre el arte y los visitantes. Ahora, al mediar, analizaremos una obra hasta quererla, comprenderla y aprenderla, hacerla suya. Este es un nuevo objetivo que les propongo para esta charla. Yo he aprendido los secretos del arte a través de la mirada. Únicamente consistirá en observar detenidamente cada imagen de las obras mostradas e iniciar un diálogo mediante sus preguntas al chat, como bien lo decía Nico. Las responderé al final de cada núcleo. Les decía yo que esto sí me salió lo de museos, porque sí lo dividí en núcleos temáticos. Entonces comenzaremos. Estas serán las primeras imágenes que vamos a analizar. A este primer pedacito le llamo la crisis, porque esta plática nos convoca a reflexionar acerca de las crisis en el arte, provocadas por situaciones ajenas a la normalidad que afectan directamente las vidas de los artistas y los conducen a buscar nuevos caminos. Sofía, No fueron las mismas causas que propiciaron el nacimiento del surrealismo que el del color field, por ejemplo. Estas características las vamos a analizar a lo largo de la charla, y esto fue a razón de los motivos y las condiciones sociales que provocan en los artistas una autorreflexión. Al mirar estas imágenes podremos dice analizar que el saber y el sentir de estos artistas que nos serán revelados a través de dice la la obra. tecla. Entonces tenemos aquí nuestras dos imágenes que nos van a ayudar a contextualizar el momento histórico. Este es un tema de análisis que les propongo, es un tema de mirar y de reflexionar, y voy a platicar un poquito al respecto.
a la hora de hacer mis preguntas, estas preguntas, si las quieren contestar de inmediato, las contestan cuando abramos el siguiente núcleo. En la primera fotografía estamos viendo a un grupo de personas. Un grupo de personas que están colocando unos afiches en un muro. Los mismos afiches tienen unas imágenes que son verdaderamente interesantes. O sea, en una de las imágenes, cuando dice, vamos a levantar nuestro honor, tenemos ahí una mujer, se ve muy pequeñita, pero está al frente de una bandera, como la Manon francesa. Esta imagen de estos personajes pegando estos afiches, si ustedes se dan cuenta, son puras mujeres y niños. Entonces, con esto nosotros podemos contextualizar parte de esto. La pregunta sería, después la volvemos a poner, ¿qué observan? ¿Qué más observan en la imagen? En la segunda imagen tenemos, tenemos esta imagen del pueblo de Guernica, después del ataque por los alemanes. En las charlas anteriores han hablado muchísimo acerca de esta pieza. Es una pieza que han analizado a una profundidad impresionante, por lo cual no quería yo poner esa pieza aquí para contextualizar el momento. Es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española que dejó una España devastada. Esta Guerra Civil Española tiene una profundidad o un alcance brutal, porque, porque este pueblo sirve para probar todo el bombardeo en los otros espacios. Entonces, es diferente al Guernica, ¿no lo creen? Absolutamente. O sea, ¿por qué será que es diferente al Guernica? Porque el Guernica está en plena acción y esta fotografía es de lo que ya pasó. A continuación, como contexto, tenemos la recesión de 1930 en Estados Unidos. Es una fotografía de Dorothea Lange. Las dos anteriores son fotografías de archivo, no tienen autor. Pero esta sí ya es una obra que forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno y es Dorothea Lange. Es esta mujer fotógrafa que entra dentro de estos programas que se abren en Estados Unidos para los artistas, para apoyar a los artistas, y a ella le dan la comisión de tomar fotografías de las personas en Estados Unidos. Y ella decide irse al campo y se encuentra con este momento. Este momento, estas fotografías, tiene una serie de fotografías de esta mujer, obsérvenla muy bien. O sea, eran estos grupos que iban de un lado para otro buscando, eran cosechadores e iban buscando las cosechas. No sé si les suena algo actualmente. Y entonces, cuando esta mujer llega a ese lugar, Dorotea Lange la entrevista, y lo que pasa es que no hay tal cosecha. Entonces, Dorotea se regresa a Nueva York, y da parte al gobierno de lo que está pasando. Y gracias a esta serie de fotografías empiezan a ayudar a las personas. En la siguiente fotografía una, una, este, tenemos una fotografía que es tremenda. Segunda Guerra Mundial. Aparentemente es el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Les digo que aparentemente es el final de la Segunda Guerra Mundial, porque después viene la cortina de hierro, el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Pero aquí este es el parteaguas. Y la pregunta es, cuando ven ustedes esta imagen, ¿consideran que es bonita? ¿Tiene algo de estética? Y para la fotografía de la recesión de 1930, ¿ustedes pueden percibir el ambiente en la fotografía de Dorothea Lange?
Y ahora, aquí están las preguntas y se las voy a poner después, poco a poco. Voy a hablar ahorita del cine, el gabinete del doctor Caligari. ¿Por qué el gabinete del doctor Caligari? Porque aquí con esto vamos a entrar en acción. Ya vimos algo de fotografía y ahorita el cine. Esta imagen del doctor Caligari en, esta, en este momento nos lleva a un momento en el cine que es justito antes de la Primera Guerra Mundial, pero que nos habla muy claramente o nos lleva muy claramente de la mano a observar el ambiente este constreñido que tenía el cine en ese momento. Quisiera yo que no nos fuéramos a, que no imagináramos quién es el doctor Caligari siquiera, sino analizáramos el espacio que ocupa. Este espacio que ocupa es, es un espacio muy encerrado, tiene unos ángulos, unos picos brutales, tiene este ambiente que se está formando y que el cine aprovecha a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y seguimos en el contexto de lo anterior, pero ahora vamos a entrar de lleno al expresionismo. El expresionismo en Europa. Les propongo otro enfoque al que se tuvo en las charlas anteriores, que puede ayudar para generar los diálogos por el chat. Quien ha seguido los seminarios de la galería se recordarán de las excelentes charlas. ¿Y para qué poetas en tiempos de crisis? Otra charla, el arte en tiempos de crisis. Otra más, el arte degenerado. Otra más, Otto Dix, por lo que seré muy breve en este repaso. El expresionismo se extiende por Europa y lo miraremos como un preámbulo para seguir la trayectoria del expresionismo abstracto, que es nuestro tema a tratar. Algunas características nuevas las voy a ir narrando conforme muestre las siguientes imágenes que tenemos a continuación. También, muy revisadas en nuestras charlas anteriores, encontré unas características diferentes de las que tuvimos en los otros contextos de las otras charlas, ya que aquí nos vamos a enfocar en la imagen. Entre estas características encontré que los artistas expresionistas en Europa buscaban la universalidad. O sea, no hacía un concepto de patriota, de nada personal. La universalidad en su concepto, una deformación de la realidad, expresándola de forma más subjetiva. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el primer motor de su estética. Lo psicológico juega un papel fundamental ya que indaga sobre los sentimientos primarios e instintivos de los sujetos, el mundo onírico y el universo de lo grotesco. Favorece a la distorsión y a la tensión entre la realidad y lo percibido en la obra. Como verán, las muestras que tenemos aquí de Edvard Munch y de Ernst Ludwig Kirchner nos llevan de la mano a estas características, o sea, encontraban y por eso ellos podían hacer sus manifiestos, porque iban siguiendo un cierto ritmo. Tenemos esta obra de Edvard Munch, el famosísimo Grito, hecho en 1893. Voy a platicar algo de él muy cortito, porque también es interesante saber de este personaje. Es un personaje noruego, es un personaje del norte de Europa y que acostumbra a viajar a París a vivir el mundo, el mundo que está viviendo este boom en el surrealismo. Decide explorar esto porque previo a esto Munch era bastante figurativo. Opta por la vida bohemia de estos lugares y tuvo que hacer frente a su escasez, pero conoce a otros artistas y se empapa del impresionismo y del surrealismo. En su obra emblemática,
explora las emociones de las personas más allá de su parecido físico, y la técnica que utiliza, si la pueden ustedes mirar, es una técnica muy gestual, es muy fluida, y los colores que utiliza, bueno, son realmente fuertes, realmente impactantes. Del otro lado tenemos a Kirchner, como habíamos platicado. Él es alemán, es de Dresden, y él responde a lo que le llaman la industria, pero yo no lo llamaría industria, industria tecnológica e intelectual. Eh, Probablemente sea la industria tecnológica, pero no me gustaría decirle industria a lo intelectual, de la modernidad. Entonces, ¿qué pasa con él? Que es un personaje que tiene otra mirada diferente a la que puede tener Edvard Munch. Eh, él decía como su máxima, me gustan mucho las citas personales de los artistas porque me parece que nos ayudan a percibir quiénes son. Decía, the more I mixed with people, the more I felt my loneliness. Entre más me acerco a las personas, más percibo mi propia soledad. Y lo escribe justo antes de suicidarse. O sea, estos personajes realmente sintieron esa fuerza del inconsciente y de lo que les tenía por venir. Eh, Él fue el alfa y el omega del expresionismo. Fue el creador de Die Brücke. Die Brücke, perdón, que quiere decir el puente. Es un grupo que él forma entre 1906 y 1913, pero lo que me parece muy importante es por qué el nombre de este movimiento, de este grupo. Es Está parodiando a algo que escribió Nietzsche en su obra Así hablaba Zaratustra, y me gusta muchísimo lo que dice. Dice, lo que es loable en el hombre, o sea, lo dice Nietzsche, lo que es lo, va- loable en el hombre es que él es un puente y no una meta. Lo que es admirable en el hombre es que pasa por encima o pasa por debajo. Y creo que con eso podemos entrar a la profundidad de las preguntas, a la profundidad de las preguntas de este núcleo que nos toma. Con respecto a las características antes mencionadas del grito, ¿encuentran la angustia existencial en el personaje de esa obra? ¿Pueden ustedes mirar ese fondo? Parecería que está parodiando a Nietzsche también con el puente y no pertenece a ese grupo, pero es porque un puente, porque lo cruza, pero también el ritmo del fondo, esas gestualidades, esta amabilidad en esas pinceladas, pero con esa rudeza. Eh, y en el autorretrato de Kirchner con una modelo, ¿perciben el relato? O sea, ¿qué le pasa a la modelo? O sea, la modelo está sobrecogida, volteando a ver la imagen que está a su lado, en donde está ella desdibujada absolutamente. Y él con un traje militar, no sé si la está invitando a que se mueva, a que se vaya. Y ahora los invito a que empiecen a bombardear a Nico con sus preguntas en el chat. No quito las imágenes. Yo aquí estoy recibiendo las preguntas y bueno, justo yo, por ejemplo, no me había dado cuenta hasta ahorita que mencionas esta relación entre la pieza de Munch y el puente, ¿no? La idea el superhombre como un puente, que me parece muy, muy interesante. Entonces, no sé si alguien quiere participar y comentar, hacer alguna pregunta. Además, recuerdo que en alguna de las otras pláticas también me parece que David nos mostraba un retrato
de Munch muy famoso que hace de Nietzsche, ¿no? Exacto, exacto. O sea, al final admiraban a Nietzsche, digo, realmente fue su inspiración para muchas de las cosas. Y no creo que hubieran hecho tanto si no hubiera existido Nietzsche. No hubieran Aquí, llegado tan lejos. aquí Tienes razón. nos pregunta Ari, sí, Ari Kleinberg, muchas gracias. Hola Ari, si le falta la mano, supongo que es el Aparentemente personaje sí, de Ernest de Ludwig. Kirchner. Sí. Ajá. A Kirchner aparentemente sí es un muñón. Y además es un muñón verde. O sea, ups, este, no sé si va a la guerra, viene a la guerra, o sea, está abierto. Ustedes digan, no sabemos. Es más, no distingo en el uniforme que trae ningún partido. O sea, no lo distingo, no lo voy a etiquetar con eso. No Aquí hay tiene una ojo. pregunta, aquí hay una Ujú. pregunta, María dice, Eduardo nos pregunta, ¿qué hay de cierto que en el cuadro de Munch el personaje es una momia? Según un estudio reciente, Munch se basó en eso. Pues no lo sé, para qué les digo, pero mírenlo ustedes y decídanlo. Yo creo que Munch lo deja abierto, no llama a la obra, la momia, lo llama el grito, ¿no? Entonces, eso pasa en el arte, no tenemos las respuestas reales o las investigaciones, no conocemos todas las investigaciones. Conocemos, como les decía yo, aprendo a través de mirar. Y lo que yo veo es que si es una momia, qué momia tan expresiva, ¿eh? Por cierto. No hay una Y pregunta que esté mal, ¿eh? La verdad, y no hay tampoco una respuesta categórica, nada. claro, eh, pues sí, a mí personalmente me transmite definitivamente esta sensación de angustia, o sea, totalmente esta representación del grito, creo que sí, sí es es como que refleja mucho una serie de sensaciones y una serie de un contexto como muy, bueno, una serie de sensaciones muy atormentadas, que además que Edvard Munch pues era un personaje, me parece como muy, muy atormentado, ¿no? Por una serie de enfermedades mentales, bueno, una vida como un poco trágica, en fin, o sea, como también reflejando toda esta angustia, este dolor muy humanos, ¿no? Absolutamente. El vacío existencial que mencionan en sus características, ¿no? El vacío existencial, lo siento reflejado en el rostro de Moore, pero también, por ejemplo, en la cara de la modelo. La modelo está verdaderamente eh, espantada. O sea, realmente así me ve el artista, digo, eso es un pensamiento mío, ¿no? O sea, ella está desnuda, ¿me explico? Y no porque sea modelo o deje de ser modelo, no está ella tan expuesta, ¿me explico? Claro, y además creo que vemos aquí un retrato. Este será como un autorretrato, María. O sea, Sí, este personaje es un autorretrato. Es es, él, es, sí. es él pintando como un poco con un juego de espejos también, ¿no? Porque la modelo debería de estar, o sea, él parece que está pintando y la modelo debería estar enfrente de él, pero está detrás. Entonces tenemos aquí como un juego de espejos, ¿no? Donde ella también está viendo una pintura, ¿no? Me Sí, parece muy, muy interesante. a mí Nos me comentan, parece, sí, dime. nos comentan por aquí, por lo general la obra de los artistas alemanes es muy directa y muy expresiva. De acuerdo. Hablabas del contexto de guerras y me parece que en la obra se escapa ese sentir. Ok, ok, Como que ok. entiendo que lo refleja, ¿no? Sí, lo refleja por el uniforme que tiene o por la mano, no sé, o sea, no sé, no es que se refleje y además el personaje ya se va, o sea, el personaje está en acción, ya no está en el estudio. ¿Qué opinan de eso? Un par de reflexiones más y creo que podemos continuar con el siguiente
el Perfecto. siguiente núcleo. Dice, excelente conferencia, profunda pero divertida, precisa e incisiva, pero mueve a la libertad. Interesantísima. Muchas gracias. Nuestras Gracias. interpretaciones de todo y en particular del arte están ligadas a nuestras vivencias y referencia. Claro, 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 totalmente. Bueno, ahora voy a hablar de una transición. Vamos a dejar a estos personajes aquí con nosotros. Antes de entrar ya a nuestro tema. En esta transición, se me hace muy importante también contextualizar qué estaba pasando en Estados Unidos. En 1935, dadas las condiciones de precariedad que vivían los artistas, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt decide otorgar un apoyo económico y promover sus obras al otorgarles para pintar espacios públicos. Con esto fueron invitados nuestros muralistas, nuestros tres muralistas, o sea, Orozco, Rivera y Siqueiros, a formar a poner talleres junto con muchos otros artistas, a formar talleres. Es importante la referencia, además de porque somos mexicanos y conocemos muy bien la referencia, nos va a entrar de una manera muy fluida para abrazar el expresionismo abstracto. Dentro de estos talleres estuvo Achille Gorky. Es un artista que, que de repente cuando se dio cuenta que el muralismo mexicano era figurativo, dijo, creo que esta crítica social eh, es pobre para la gente pobre. Creo que es un punto así que cae fuerte, para el mexicano cae fuerte, pero era la mirada del expresionista. Estamos viendo a los expresionistas todavía. Estamos todavía en el momento del expresionismo. Y estos jóvenes están asistiendo a los talleres. Sin embargo, tenemos a Jackson Pollock, que asiste al taller de Siqueiros, y allí aprende a experimentar en los grandes formatos y conoce el famoso dripping, que daría pie a su famoso action paint. Entonces tenemos las dos caras de la misma moneda sin irnos no sé, sin clavarnos en una situación que no tiene ni principios ni fin. Eh, Perdone. Y luego tiene un momento muy interesante el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Por qué les comento esto? Porque el Museo de Arte Moderno de Nueva York, desde mi percepción personal y lo conozco muy bien, he tomado cursos allí, he asistido a seminarios, es un lugar que para mí es muy familiar, yo tengo una hija que vive en Nueva York, entonces es familiar, y entonces me he atrevido a rascar un poco más en el parteaguas que fue el Museo de Arte Moderno de Nueva York para el arte, para el expresionismo abstracto. O sea, estamos hablando que abrió en 1929, pero así como es, o sea, el museo siempre lo sentimos como una caja cerrada, no, era una caja de ideas. El director Barr entra en negociaciones con el gobierno americano y muchas de las cosas que suceden porque él también está apoyando a estas iniciativas. La fotografía que vimos de Dorothea Lange pertenece al Museo de Arte Moderno porque seguramente estaban directamente conectados y preguntaban a los expertos, ¿no? ¿Qué es el arte que conviene? Vamos a analizar ahorita mediante el expresionismo abstracto, pero creo que esto, más que un edificio, es una idea. Y yo tengo que defender a los museos de alguna manera. Tengo que defenderlos porque gracias a esto, a ellos tenemos lo que tenemos ahorita y podemos estar hablando de lo que estamos hablando. Y además, en la parte de abajo quise poner esta fotografía porque ya estamos entrando al expresionismo abstracto. Aquí está Jackson Pollock con Peggy Guggenheim en, en la casa de Peggy, cuando Jackson Pollock le hace un mural, ¿ok? Entonces, vamos a entrar en materia. Y tenemos Achille Gorky en el agua, en el molino de flores de 1944.
Esta pintura de Achille Gorky es, les voy a leer muy poquitito de esta pintura porque lo que me encanta es entrar con una imagen antes de entrar con unas palabras. Comentaba en algún momento que las palabras de alguna manera tienen un significado como de orden, en cambio la imagen nos da una libertad absoluta. Entonces hablaré de este artista, es un artista armenio que se viene a vivir a Estados Unidos, incursiona en los movimientos de cubismo, surrealismo e impresionismo, y en su obra lo podemos ver. O sea, de verdad, ustedes que han escuchado las otras charlas, ustedes que saben de lo que estamos hablando, saben que estos movimientos, o sea, quiere decir que no se está gestando, no se está gestando esto así de un día para otro, y ahora ya llegaron a Estados Unidos y ahora se llama expresionismo abstracto. No, tiene una gestación. Y Achille Gorky me parece que es una de estas personas que, que son esta transición. O sea, los que escuchan de un lado y del otro, los que se ponen en ambos lugares. Achille Gorky va evidentemente a París y conoce los movimientos, evidentemente. Entonces, ya lo meten al expresionismo abstracto, pero entra así como todavía con gran parte de las tendencias del expresionismo. Entonces, y ahora sí, les dejo con esta imagen, pero vamos a hablar del expresionismo abstracto. Al fin, el tema que nos tiene aquí reunidos. Quiero comentarles que en este momento del expresionismo abstracto, o la primera generación de la Escuela de Arte de Nueva York. Me voy a ir tan fácil y tan sencillo como venimos tratando la plática hasta ahorita, porque, porque no da para tantas reflexiones, desde mi punto de vista, es de carácter abierto, universal, y que va obedeciendo, se va concatenando una parte con la que sigue, con la que sigue, y avienta hasta nuestros días. Entonces les voy a platicar. Los artistas de la época en Nueva York, en 1940, no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo con el nombre que les pusieron. Ya todos tenían estilos propios y no querían ser encasillados. Toman una cita ellos mismos de una escuela, de Dau-Spater, una escuela. Dau-Spater quiere decir embadurnar y salpicar. Y entonces, de ese grupo de Dau-Spater, toman una cita que me encanta. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. ¿Ok? Era en lo único que estaban de acuerdo los artistas. Este periodo, como les decía, se gesta en 1940 y en Nueva York tiene su sede principal. Vienen artistas de todos lados de Estados Unidos y de Europa, pero en Nueva York es su sede. Es una tendencia, no es un movimiento. Es una tendencia porque no tiene las ganas de ser digo, no es un movimiento porque no tiene ganas de ser un movimiento. Pero no puede ser un movimiento cuando cada artista hace cosas diferentes. Dice, la mayoría de los artistas provienen de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos refugiados, huidos de la Europa incendiada por el nazismo, y a su llegada a América y junto con los artistas norteamericanos experimentan y encuentran cada quien su propio estilo. Digo, creo que con esto resumimos horas y horas y horas del devenir del devenir de por qué sí son y por qué no son. Y con esta parte de la transición que les platicaba yo, estamos viendo cómo estamos contextualizando el movimiento. Estamos contextualizándolo. No les quiero decir que el Museo de Arte Moderno inmediatamente adquirió las obras de todos. Entonces vamos a ir platicando cómo se gestó cómo se fortaleció este movimiento. Eh, eh, es debido al boom del arte propiciado por el Estado
en donde surgen los movimientos, digo, perdón, los museos como el Museo de Arte Moderno que vimos, las galerías relevantes como la de Peggy Guggenheim, además de coleccionistas que han adquirido obra en Europa, igual a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y que deciden apostar por estos artistas para ampliar sus colecciones, en muchos casos convirtiéndose en sus mecenas. Entonces ya con esto podemos comprender cómo estaban esos artistas, por qué se pudieron encumbrar como se encumbraron. O sea, no fue de la noche a la mañana ni gratis. Y, y- e intenté focalizarme en dos de las tendencias que me parecen como significativas. Como les digo, cada artista tiene su tendencia, entonces, pues, al abarcarlos a todos en una tendencia está como tremendo, pero intenté hacer un poco esto. En las dos tendencias de las que voy a hablar, comprenden a los autores que marcan el parteaguas en el arte, en el expresionismo abstracto. La primera con un carácter gestual, digo, por si nos falta un poquito más, ¿no? Además de estar influenciada por la escritura, por esta escritura, ¿cómo decirles? Caligráfica. Era una escritura caligráfica, si ustedes se acuerdan, en el surrealismo, eran libres y utilizaban la poesía, entonces utilizaban mucho la caligrafía y de repente se confundía la caligrafía con una obra o de repente la obra se confundía con la caligrafía. En el movimiento Dada está impulsado este momento y aquí parecería que Gorky está escribiendo. Parecería que nos quiere contar una historia. Se siente que solo él sabrá qué historia es porque podemos decir que es agua en el molino de flores, pero eso además es otro dato que nos ayudará a entrar en esto. Eh, ¿Y qué creen a partir de esto, de esta libertad? Y ahorita que analicemos a los artistas, van a encontrar de qué nada más estamos hablando. La segunda, la segunda es una de las tendencias que también se los resumo con un pasaje de Clement Greenberg, este gran historiador del arte que también ha sido muy socorrido en nuestras charlas porque realmente Greenberg tenía una de las voces más importantes, o sea, además de ser este historiador, se vuelve un crítico de arte de renombre en Nueva York y tiene muchísima influencia en lo que está, en cada una de las palabras que dice. Entonces encontré cómo definir a la segunda tendencia porque nos resume en unas pocas palabras su impresión. Él dice, se nota en los enormes lienzos de Rothko, Newman y Clifford Steele una superficie más empáticamente plana a la sombra, a la que nombra Colorfield. O sea, Greenberg le pone el nombre de Colorfield. ¿Ok? La primera tendencia se las explico cuando llegue al artista que es el protagonista de esto. ¿Quién creen que es? El famosísimo y nunca bien ponderado. Tenemos nosotros aquí, quise poner la imagen de él fundida en el action painting. Se van a dar cuenta que estos artistas eran tan libres, ya no era el artista del caballete y yo sentado y mi gorro y mi bata y mis pinceles. No, vamos a ver, vamos a ver quién es Pollock. Por favor, analicen la imagen. No se la pierdan. Por favor, mis palabras van a acompañar a la imagen. Pollock nació en Wyoming y se muda a Nueva York a estudiar. Entra al Art Student League of New York. Su tutor es Thomas Benton. Thomas Benton es un artista que no trasciende, pero tiene una influencia brutal en Pollock, porque le enseña el ritmo de la pintura. Le enseña que la pintura tiene un ritmo. Y van a ver qué importante, ya que él empieza a hablar de su obra, qué importante y qué profundo es que Pollock escuchaba, Pollock veía y Pollock aprendía. Y la feroz independencia.
O sea, eso era este artista Benton. No conozco su obra, pero sí inspiró a Pollock en esto, ha de haber sido un hombre absolutamente libre. Después Pollock se va a trabajar con el gobierno en estos procesos de los que estamos hablando de apoyo. Me atrevo a hablar un poco de la vida personal de Pollock, no por armar una polémica al respecto, sino porque parecería que su defecto fue una de sus principales virtudes. Tuvo un problema de alcoholismo y se somete a una psicoterapia, pero la psicoterapia es junguiana, o sea, de Jung, ¿no? Eh, en esta terapia lo invitan a expresarse mediante su trabajo. Lo alientan a hacer estos dibujos y estos son arquetipos junguianos. Quien quiera investigar un poco más al respecto, póngase a ver lo que es un arquetipo junguiano. O sea, realmente es, este, exprésate. Y en verdad, no creo que debemos de pasar de largo en Pollock esto. Él decía, mis pinturas no vienen de un caballete, prefiero el lienzo nuevo a una pared. Prefiero no un lienzo nuevo, sino prefiero que esté en una pared o en el suelo. Necesito la resistencia de la superficie dura. En el suelo me siento más tranquilo, me siento más cerca, más parte de la pintura. Observen la pintura, imagínenselo. Continúo alejándome de las herramientas tradicionales. Prefiero varitas, prefiero palas, prefiero cuchillos, pintura diluida, arena, vidrios. Y aquí es donde van a sentir apoyo. Cuando estoy dentro de mi pintura, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Tan solo después de un periodo de aclimatación me doy cuenta de lo que ha pasado. No tengo miedo a hacer cambios, destruir la imagen, porque la pintura tiene vida propia. Intento dejarla salir. Es solo cuando pierdo contacto con la pintura cuando el resultado es un desastre. Y otro de los puntos importantes en la formación de Pollock es que observa las pinturas los de arena de los indios navajos. Son pinturas que se hacen así para que más o menos tengamos una idea, parecidas a los tapetes estos que hacen de flores en México. O sea, riegan con su arena, con esta libertad, ¿no? Y la van poniendo y la van poniendo. Entonces él dice, declaro, me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, como citábamos, desde 4 lados y estar ligeramente en la pintura. Este es propio de los métodos de la pintura de arena de los indios del oeste. ¿Ok? O sea, no tiene una composición. Imagínense, si esto estuviera en un caballete, tendría que tener, como nosotros escribimos, pero él está pintando por todos los lados, o sea, la tiene en el piso y está pintando por todos lados. Entonces es una composición que surge desde mi punto de vista, desde adentro hasta afuera. De aquellas características que venimos arrastrando, una gestualidad llevada al extremo que les gusta. El dripping de Siqueiros. Y otra vez, regresando a Greenberg, cuando Peggy Guggenheim le encarga el mural y lo ve Greenberg, no sé si lo vio en la casa de Peggy Guggenheim o ya cuando lo desmontaron, porque él era muy amigo de Marcel Duchamp y le dijo, no lo vayas a hacer en la pared, ponlo por favor en lienzos desmontables. Entonces se desmonta, no sé en qué época se desmonta de la casa de Peggy Guggenheim y ahora ya está en otro lugar. No sé si está en el Museo de Arte Moderno, no tengo la menor idea, no les
quiero dar un dato que no he revisado. Pero lo que dijo Greenberg fue, le echo un vistazo y pensé, esto sí es arte extraordinario. Y supe que Jackson Pollock era el pintor más grande que este país ha producido. Imagínense esa bomba soltada por Greenberg. ¿Ok? Ahora vamos. Esta pintura es Action Painting. Ese es el nombre de la primera tendencia de la que yo les hablaba. ¿Ok? Y ahora la segunda tendencia. Una pena que no tenga la suficiente claridad esta obra, pero la verdad es que encontrar una obra que se pueda fotografiar de Rothko es casi imposible, ¿eh? Se los digo. O sea, si la agrandas tantito, si la cierras, o sea, pierdes absolutamente todas las cualidades. Entramos a Rothko porque, o sea, porque se me hace tan diferente a Pollock. O sea, podríamos decir que entonces, ¿Rothko qué? Vamos a ver Rothko qué. Rothko emigra a Estados Unidos cuando tiene 6 años. Y es muy curioso que en cualquier biografía que busquen de él, esta primera frase siempre es igual. Dice, emigra debido a la religión que profesa su familia. O sea, a los 6 años yo no creo que Rothko profesara ninguna religión y pues el pobre vino y llegó a Estados Unidos y además él viene de Rusia, eh, Letonia ahora, y es impactante como me puedo imaginar en donde él vive y como él vive una persona que viene huyendo a causa de su religión, me imagino que la familia era muy religiosa. Entonces él tiene toda, toda esta formación de sus valores. Él estudia en la Yale University y ya vamos a dejar ese Rothko niño antecedente, etcétera, etcétera. Se forma, como todos los artistas de la época, también forma parte de los artistas que están en los talleres. Tiene una trayectoria muy similar. Esta, esta trayectoria o esta forma que va adquiriendo Rothko para expresarse ha sido muy parecida a lo largo de toda su carrera. O sea, parece que solo profundiza sobre un mismo tema. Parecido a Pollock, ¿no? Profundizan sobre el mismo tema, profundizan. No es el artista que se repite, es el artista que profundiza. La primera exposición que le da relevancia, casualmente, es en la Galería de Peggy Guggenheim. Le da relevancia a este punto que quiero tocar, porque evidentemente antes tuvo una carrera bastante más construida, pero me parece relevante esto porque en esa galería le permiten hacer la curaduría libremente. Y él decide poner paneles de piso a techo que cubren las 4 paredes de la habitación. Entonces, las presenta de forma espacial y se convierte de ahí en adelante en una práctica común para él. Pretendía supervisar cada una de las curadurías que se hacían a su nombre. Y ahora les cuento por qué. Lo único que ha quedado como él quería es la Capilla Ecuménica de Houston. Es lo único que tiene realmente este formato que él quería. Él, cito, quería que al observar su obra generara una experiencia, permitiendo al espectador sumergirse en sus colores. Invitaba a apreciar cómo en su obra la luz refleja los colores que se transfieren a las paredes. O sea, ustedes pongan cualquier lienzo o cualquier tela de color junto a una pared blanca y la pared blanca realmente absorbe los tonos de este lienzo. Eso es lo que Rothko vio. Por eso ponía una enfrente de la otra, una al lado
de la obra. Dice, yo también cuelgo mis pinturas para que se encuentren cerca, para que el primer encuentro se sienta como estar dentro de la pintura. ¿Ok? Por eso hablo de la capilla ecuménica, porque de veras invitaba a que nos sintiéramos adentro. Ahora vamos a analizar un poco su técnica, a diferencia de la de Pollock. Rothko va, va generando una pincelada tras otra pincelada. No es una exposición tan sencilla como aparentemente se ve. Voy a invitarlos a ver detenidamente la obra de Rothko. Sí se pueden captar los brochazos que en algún sentido van así y en otro sentido van así. Pero si yo les pregunto, ¿qué tono fue el primero que utilizó? Esto sí ya está más difícil. Porque a veces parecería que el fondo es el azul. A veces parecería que el fondo es el oscuro. A veces parecería que encima del fondo pone otra cosa. A veces parecería, la parte de abajo, según estoy viendo, aparecen muchos rojos, pero cuando ustedes miran la obra, en verdad, son negros. ¿Ok? O sea, así de cocinado. En la técnica de la pintura se llama cocinar. Se van cocinando los colores unos a otros, ¿sí? El cocinar es decir, no voy a aplicar el color exacto, no voy a pintar como un niño, a colorear, sino realmente voy a ir saboreando esta superposición de colores. En esto, imagínense al artista pensando como esta pieza va a hablar con otra. ¿Qué quiero que le diga? Si yo voy a poner aquí junto un estudio de rojos del mismo Rothko, si la voy a poner en la pared, imagínense que esto es un espacio y aquí tenemos este azul y yo aquí en este quiero poner uno rojo. Este cuadro de acá se va a influenciar con este rojo y este cuadro de acá se va a influenciar con estos azules y estos oscuros. Eso era lo que él quería. O sea, es difícil comprender a Rothko por esto. Es difícil compenetrarnos a tal profundidad en la obra. Ahora nos vamos a ir a la famosa capilla ecuménica en Houston, Texas. Tampoco es fácil encontrar una imagen de acá adentro, ¿eh? Yo no sé si no permiten. No conozco la capilla ecuménica y eso sí es algo que tengo que ir. Si ustedes ven, en las paredes están los cuadros de Rothko. No todos están en el mismo nivel, no todos tienen el mismo horizonte, ¿no? Imagínense una persona ahí parada, ¿dónde está la persona? Si ven el alto de la banca, se podrán dar cuenta que del alto de la banca, auméntele 3 y esta es la persona que está por allí caminando. Hay una que sube un poquito más el lienzo, pero todas las piezas de Rothko en este lugar tienen el final de este cocimiento es muy oscuro, muy fuerte. Y les voy a leer algo que él también dice. Yo solo puedo decir que los colores oscuros aparecieron en 1957 para mí y persistieron de esa manera compulsiva hasta hoy. En efecto, esa fue su paleta hasta que se suicidó en 1970. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a algo más dinámico. Otro artista expresionista abstracto. ¿Cómo podemos analizar a Gottlieb? Pues podemos resumir todo lo que hemos platicado. A mí me parece que Gottlieb es técnicamente utiliza el dripping, un campo de color ahí, un color field, como en los de Rothko,
también muy cocinado, pero también tiene esta escritura caligráfica en la parte de abajo, así, pero ya de manera tachista, no siguiendo una, una caligrafía tranquila, ¿no? Él nace en Nueva York, entonces él sí está recibiendo todo esto desde su formación. Esta obra la hace en 1957. En una entrevista a Edward Alden, eh, que le hace Edward Alden a Gottlieb, le pregunta, ¿no? Oye, ¿qué es para ti el arte? Y dice, bueno, para nosotros, y habla del grupo, para nosotros el arte es una aventura hacia un mundo desconocido, que puede ser explorado para aquellos que quieran tomar el riesgo. Es nuestra función como artistas hacer que el espectador vea a nuestra manera, no a su manera. Como verán, Gottlieb quiere que nosotros veamos como él quiere que nosotros veamos. Rothko, casi. Quiere que veamos como él ve. ¿Saben? O sea, es una manera, pero ¿qué creen? Después dejan la obra en libertad y nosotros la podemos ver como nosotros queramos. No podemos ya a esta imagen que tenemos enfrente, a este cuadro, no le podemos ya dar una definición tal. O sea, ¿qué quería Gottlieb? Conoce a los surrealistas él y se da cuenta que el arte puede ser una expresión del inconsciente. Y creo que si digamos que si nos fuéramos al inconsciente de Pollock, de Rothko y ahora de Gottlieb, su inconsciente es completamente diferente, ¿eh? La libertad de este plano, de no tener, de que no tiene límites. Si ustedes ven la obra de Rothko, está constreñida a un marco. Aquí Gottlieb está abierto totalmente. Él tiene como importancia el que ayuda a formar un grupo con Rothko. El grupo The Ten, o sea, los 10. Y el New Yorker Artist Painter, que los hace con Rothko, con John Graham, entre otros. Entonces, estos artistas, como verán, se conocían entre ellos, pero cada uno defendía su bandera de una manera muy fuerte. Este grupo fue, de veras, estuvo influenciado evidentemente por André Masson, por Breton, o sea, todos ellos vienen siguiendo esta abstracción geométrica. La abstracción geométrica que le da Mondrian, por ejemplo, vienen siguiendo toda esta productividad que se va haciendo. No quise ir a los artistas tan conocidos por todos lados. Me fui con Frank Stella, que admiro muchísimo. Este personaje, de este personaje eh, no hay tanto que decir porque Frank Stella eh, empieza a romper ya los cánones. Empieza a romper los cánones. Imagínense que a Rothko le quitaran la composición esta centrada y dejan esta apertura. Esta pintura está descrita eh, también en un artículo. O sea, la describen porque creen que la gente no puede verla y eso a mí me gusta mucho en la apreciación de las imágenes. Dice, la pintura se realizó marcando subdivisiones iguales a lo largo de los lados, borde inferior y superior del lienzo, utilizando estos intervalos para generar patrones simples y geométricos eh, y simétricos, que consisten en bandas de pintura de esmalte negro separadas por líneas finas de lienzo sin pintar. Eh, si queremos, ¿verdad? O sea, esta descripción yo le diría, bueno, simétrico desde aquí para acá y de aquí para acá, pero de arriba a abajo no hay simetría. Entonces, ¿qué tal si la subimos nosotros en nuestro pensamiento y la completamos? ¿Qué tal si lo que yo pretendo de esta obra sería imaginarme
de qué tamaño es el cuadrado del lado derecho, el rectángulo del lado derecho, y de qué tamaño es pues tampoco lo tengo. No tiene límites la pintura. Y si hacia abajo, o sea, ¿terminará o no terminará? Pero lo que es muy importante para lo que nos lleva en esta exposición es que de repente exclaman, perdón, esto es una pintura minimalista. Entonces, Frank Stella es considerado el precursor del minimalismo, aunque pertenece al expresionismo abstracto. Del expresionismo abstracto, por último, vamos a tener a Lucio Fontana. Porque si estamos hablando si estamos hablando de planos, este artista hace toda una serie, podríamos llamar, porque la serie se convierte en toda su obra muy parecida. Se llama Concepto Espacial. Concepto Espacial. Lucio Fontana es argentino, pero vive en Milán toda su vida. De acuerdo a un colega suyo, Otto Pin, Fontana, al hacer estos cortes, porque está el lienzo cortado, descubre el enorme potencial del gesto. O sea, imagínense que esa gestualidad que venimos arrastrando ahora se hace con un cúter. ¿Ok? Hizo una enorme variedad de interpretaciones, todos con colores muy fuertes. Y lo curioso de la vida de Lucio Fontana, que me encanta cómo los accidentes pueden ser lo mejor que te puede suceder en tu vida, durante la Segunda Guerra Mundial le bombardean su estudio y él era escultor. Fue un escultor tan importante que lo invitaron a la Bienal de Venecia. Sin embargo, al quedarse sin nada, empieza a incursionar en la pintura y llega a esto. La escultura jamás lo llevó a ningún lado y Lucio Fontana es una de las personas que más admiro porque después de haber analizado tanto estos cuadros monocromáticos, este color field que acabamos de analizar, estos campos de color, se atreve a romperlos físicamente. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vienen las preguntas. Estas preguntas que, fíjense, en el cuadro de Rothko, ahorita lo ponemos para que lo vean, encuentran una narrativa. Ahora, si tienen el cuadro de Rothko, ¿qué les gustaría que estuviera él narrando? Y ahora sí, por favor, al chat conmigo, bombardeenlo porque ya hablé mucho y quiero escuchar qué opinan. En la Capilla Ecuménica de Houston, ¿les gustaría estar allá adentro? Hago una aclaración, no todo el mundo tiene que saber qué es ecuménico. Ecuménico es que abarca todas las religiones. De cualquier religión puede uno ir ahí, hacer lo que uno quiera. Pues abrimos un poco al diálogo. Por Mira, aquí favor, Nico. Ari nos comenta, yo tuve la oportunidad de ir a la capilla de Rothko hace varios años. Fue una sensación difícil de expresar. Ari, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció, por favor, el ver todas estas piezas de Rothko de esa manera? Hola, ¿me oyen? Sí, 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 adelante, Ari. Pues es difícil como no de expresar. Es como cuando entras a una iglesia y ves los techos muy altos y te da una sensación como de asombro y como de temor, de inspiración, no sé exactamente. Pero como dices, no es de ninguna religión. Entonces no ves ningún símbolo como que te influencia, por así decirlo. Y es simplemente ver las pinturas que tienen, también como dices, en la pantalla no se aprecia bien, pero tienen como una cierta vibración que se puede ver por
digamos que las texturas que tiene, de todas las capas que tienen las pinturas. Entonces, no sé si esto ayude a alguien, pero bueno, es mi experiencia. Muchas gracias, Ari. Claro que ayudan. O sea, el hecho de que alguien pueda expresar eso de una manera tan clara, claro que ayuda. Ahora imagínense sentarse en las bancas viendo la pintura así de abajo para arriba o sentarse del otro lado de la banca viendo todo el salón. O sea, te da toda esa libertad. O no sentarte, o pararte, o rezar, o sentir, o meditar, o cantar. Digo, puedes hacer lo que quieras. Lo curioso es que cuando el espacio quedó, Rothko decidió llamarla Capilla Ecuménica. O sea, quizá fue lo que él sintió, no tengo la menor idea. Y en cuanto a la obra, por ejemplo, de Gottlieb, en este diálogo, eh, ¿qué momento personal? O sea, ya hablemos de sentimientos y entremos más al calor del sentir. ¿Qué sentimientos les remite esta pieza de Gottlieb? A mí me hace pensar mucho en algo como oriental, o sea, como en algo como oriental, como esta cuestión caligráfica que comentabas, ¿no? Casi como una escritura, un ejercicio caligráfico japonés o algo así se me ocurre a mí. Pero coméntenos, también los demás pueden, si quieren, pueden ir Y desbloqueando. el círculo rojo, Nico. Ajá. El círculo rojo también, claro, me hace pensar. Ale, si quieres, me hace pensar mucho en esta cuestión como del sol, ¿no? Claro, y bueno, me hace referencia como a toda una influencia de arte japonés. Si alguien más quiere compartir y quiere comentar como Ari hablado, también adelante. Alejandra También nos vale. dice, también se vale. Bueno, primero, antes, María nos dice, es uno de los lugares que está en su wishlist, la capilla ecuménica. Eh, Eduardo nos dice, definitivamente la obra de Rothko hay que verla en vivo, es una experiencia sensorial más que solo una pintura. Yo creo que yo estoy de acuerdo con esa percepción. Para mí son obras profundamente espirituales. Este, y bueno, me encantaría poder estar enfrente de una. Alejandra nos dice, es muy impactante cómo la intención del pintor de la obra termina en el momento de hacer pública, ya que los espectadores, los críticos y el tiempo van transformándose, ¿no? Sí me Totalmente. gustaría estar ahí. Sí sentía al conocerla esa sensación del espíritu creador de la capilla ecuménica. Le recordó a los murales en Guadalajara de Orozco. Claro, con otro contexto y sensación. Dice, en la capilla ecuménica Bien. sí sentí la vibración de los colores y la sensación de la libertad. Muchas gracias, Ale. Gracias por participar y por Gracias, escucharnos. gracias. Roberto, para mí Rothko es una vivencia estética que va más allá de la experiencia. Muchas gracias. Ok, ok. Entonces, como bien decías, la narrativa de Gottlieb, eh, acertaste, ahora sí que sí, 10, 10, 10. Y esta especie de sol, quiero platicarles un poquito acerca de mi experiencia personal. Esta obra pertenece al Museo Tamayo y esta obra me tocó mediarla muchas veces. Y un día me dijo un niño en una mediación, me dijo, ¿sabes qué, María? Estoy muy incómodo, porque creo que no le salió el sol. La verdad, no le salió el sol. O sea, yo creo que se le chorreó. Tienes toda la razón. O sea, como acaban de decir ahorita, ¿no? En las charlas, la intención del artista es una. Lo que ve el otro es lo que ve el otro. No hay manera. Eso que ni qué. Y con respecto a la de Frank Stella,
En las preguntas tenemos nosotros, perdón, ¿eh? ¿Cuántos planos puedes ver en la obra de Estela? Pues yo diría que uno, ¿no? Pero no sé. ¿Te acuerdas cómo Pues la narraron? es Sí, que también podría como, verse como un relieve, ¿no? También ya coquetea un poco con el arte op, ¿eh? Por cierto. oye, tenemos algunos otros comentarios, Por favor. regresando un poco. Sí, si Em, ustedes pregunten de las obras, o sea, puede ser cualquiera de las que están hablando. Lu nos dice, la capilla ecuménica es profundísima, es elocuente y de verdad comunica el anhelo que tenemos como humanos de saber de dónde venimos. Sentí que si fuera el último día de mi vida, moriría feliz frente a ella. Adolfo también nos dice, Blast me gusta. Veo como un arte caligráfico japonés, o una explosión en la tinta negra y el sol naciente, el sol quemante. Ok. Qué buenos comentarios, ¿eh? Por cierto, de verdad, qué buenos comentarios. Entonces, eh, y por último, perdón, perdón que los tenga bailando aquí con esto. La última pregunta sobre Lucio Fontana en esta obra. ¿Qué hay atrás? ¿Cuál sería el descubrimiento de Lucio al hacer esta obra? ¿Estamos hablando de un plano? Yo pensaba justo que sí, y pensaba mucho en esta relación que hay entre, entre la escultura y la pintura en esta pieza, ¿no? Yo no sabía este comentario, bueno, esta parte de su vida, de que era escultor de formación y pues creo que se vio en la necesidad, me llamaba mucho la atención también esta relación con la tragedia, ¿no? O sea, el arte en su relación con la tragedia, como una, también como decían, este lugar común que se dice que el artista florece en tiempos de adversidad y bueno, pues me hace pensar un poco en esos recursos y posibilidades que nacen a partir de un momento trágico, de destrucción y demás. Y la pieza en particular me remite mucho a pensar una nueva propuesta a partir de la unión entre la pintura y la escultura, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, a mí me dejó pensando muchísimo la primera vez que me enfrenté con esto, con las personas enfrente, porque la cara de admiración de la gente al ver esto, me decía, pero ¿por qué lo rompió, no? O sea, ¿qué pasa? Este, ¿qué pasa con este? ¿Por qué ese gesto? Imagínense que de alguna manera tenía instrumentos diferentes a los que tenía el pintor tradicional, o sea, él estaba acostumbrado a otra gestualidad, a una fuerza, a otra cosa, pero además lo que dice es el potencial del gesto, o sea, el potencial de romper el lienzo como si se rompiera esa premisa de Malevich, Blanco sobre Blanco, etcétera, etcétera, de todos estos artistas que han hablado sobre lienzos monocromáticos, ¿no? Esta fuerza, digo, este es llevar el color field a su máxima potencia y cuando lo logra, lo rompe, ¿ok? Oye, María, unos Entonces, comentarios dime, por más favor. y pienso que iríamos más o menos, ¿cómo vamos de tiempo, María? ¿Cómo sientes? Estamos muy bien, queda nada más un último comentario, pero por favor lee los comentarios para que Claro, ya sea como un cierre y conclusión. dice, el relieve me hace pensar en las posibilidades del material, me imagino, de esta pieza. Dice, Grande Fontana nos descubrió el espacio detrás del plano. Eso me parece muy interesante, esa reflexión, ¿no? Como dejarnos entrever algo más
en esta herida, digamos, de la pieza, o en este desgarro de la pieza, me parece muy, muy interesante. Como un corte metafóricamente comunica un accidente, una emoción, una herida. Un espacio sin límite, dice Eduardo, cabe aclarar, lo cual, el espacio que está detrás del plano como un espacio sin límite, que también tiene algo de monstruoso, como Exactamente. diría Acuérdense que Nietzsche. el hombre siempre quiere saber, entonces ahorita lo único que queremos saber es qué hay allá. O sea, que hiciéramos ir a levantar el papelito así y asomarnos a ver si realmente es negro o qué carambas hay atrás, ¿no? Está perfecto tu comentario, exactamente eso es, eso es. Y yo les puedo decir que Lucio Fontana, no creo que se pudiera siquiera imaginar remotamente esta charla que estamos teniendo acerca de su obra. O sea, ni remotamente se lo hubiera imaginado. Eh, eh, para concluir, les quería yo comentar que pues, ha sido de lo más agradable. Para mí hablar de arte es mi vida y es lo que me ha hecho lo que soy, pero inmediatamente a esto es tener personas que les interese, que les gusta este tipo de charlas, que no nos contentamos nada más con un lero lero vacío, sino que nos gusta estar en la plática y generar estos diálogos tan interesantes que se van formando. No sé si han podido seguir a lo largo del expresionismo abstracto estos dos movimientos que intentamos, no, perdón, no movimientos, estas dos tendencias que intentamos desmenuzar, porque si como les decía yo, cada artista tiene su propio estilo, imagínense lo que nos hubiera llevado a hablar en mi libro de arte que tengo de Tachen, tiene el expresionismo abstracto tiene 100 autores. Entonces, digo, el encontrar, el pretender hacer una curaduría acerca de los autores, pues lo único es que comencé con Achille Gorky, que todavía baila, su pieza todavía es medio poética, y el molino y las flores y todo esto. Y fuimos entrando con Pollock, y luego nos metimos a Rothko, y luego a la capilla de Rothko, seguimos con Estela y terminamos con Lucio Fontana. ¿Cómo va evolucionando el arte? O cómo un artista puede pensar que su momento es este y el otro puede pensar que su momento es este otro. Y a la hora que Tachen hace un compendio, o todos los historiadores del arte dicen, bueno, pues entonces digamos que son los artistas de Nueva York que surgieron en 1940, porque no los podemos etiquetar, no hay manera. Y con esa libertad me voy a atrever a concluir. Siempre me gusta hablar del arte. Primero les dije lo que había pasado y contextualicé lo que había pasado. ¿Y luego qué pasó? Entonces nos vamos al arte popular. Y quería yo rematar con esto, que me parece evocador y enigmático, con fotografías de besos que se han plasmado en todo. Estamos hablando del arte popular, del famosísimo pop art. Esto es lo que sigue. Y no voy a hablar gran cosa. Nada más les voy a comentar, porque esto viene para otra charla, ¿verdad, Nico? En la libertad de lo que viene después se encuentra en este ejemplo. Solo observen la obra. Esta sí ya ni la vamos a preguntar. Nada más les voy a decir lo que opinaba Lichtenstein. Es de Roy Lichtenstein. Nosotros pensamos que la generación anterior intentaba alcanzar su subconsciente, mientras que los artistas pop intentamos distanciarnos de nuestra obra. Yo deseo que mi obra tenga un aire programado e impersonal, pero no creo ser impersonal mientras la realizo. O sea, creo que cuesta trabajo entenderlo, porque no creo que ni él mismo se hubiera entendido también, pero sí lo que me queda claro es que él se está distanciando ya del otro. Este artista primero fue expresionista abstracto, es raro. Y luego, ¿qué creen? Experimenta con los papeles que envolvían los chicles de menta, ojo. Y en eso venían imágenes. Y entonces ahí
también lo saca de cuadros muy viejos de un artista que se llama Frederick Remington. Y a partir de 1961 su producción es masiva totalmente. Y la última imagen es del Museo Reina Sofía, que a la hora de agrandarla para ver la obra de Liechtenstein, pues se pixeleó, mil disculpas, está fuera del Reina Sofía, y lo que me gusta es ver cómo ahora un americano regresó a Europa. Y para este final fluido, prometo contestar por medio del WhatsApp de Nico a todas las preguntas que no han sido respondidas. No es que lo vayamos a dejar abierto, pero yo creo que él tiene más o menos una idea de qué pasó. Y si hay algo que esté recurrentemente preguntando, yo se lo haré llegar y quizá podamos encontrar como lo sepan en la siguiente charla. Ha sido un placer hablar con ustedes, me encanta. Nico, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me pusiste a trabajar fuerte, pero te lo agradezco. Muchas gracias a ti, María, por hacernos todo este recorrido tan minucioso y a la vez didáctico. Me parece que fue una dinámica diferente y divertida porque nos involucra y nos llama a dialogar con estas piezas. Y me encantó, me pareció muy original, muy interesante. Creo que aquí hay comentarios muy positivos, ¿no? Muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Muy interesante todos los comentarios. Bravo a la expositora. Muchas gracias. Magnífica exposición. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Y bueno, claro que sí, seguiremos promocionando más charlas. Seguiremos una línea. Me encantó este gran comentario, este apunte en relación a Pollock, que, ¿no? Cómo asiste al taller de Siqueiros, y quizá en las próximas nos iremos por ahí, pero pues te agradezco muchísimo todo, pues esta gran exposición, María, y ya habrá tiempo en algún momento para que nos platiques de todos tus proyectos y el gran trabajo que llevas haciendo muchos años en el Museo de Arte Moderno. Eres nuestra guía, llevas un programa maravilloso de participantes voluntarios para el museo, en donde has formado a muchísimas personas y además difundes de una manera maravillosa el acervo del museo a muchísima gente que visita. Y bueno, esperamos que pronto se abran las puertas, bueno, ya están abiertas del museo, pero que pueda ir más gente y digamos, se siga Los veremos difundiendo por esto. allá con muchísimo gusto, los recibiremos. Varios de las personas que trabajan conmigo, que colaboran conmigo, mis voluntarios queridos, están escuchando la charla y extiendo mi agradecimiento a ellos, que también me han ayudado a que yo aprendiera todo esto que sé. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a ti, María. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche y bueno, todo lo mejor para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, María. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bye.